Le damos la bienvenida al licenciado Osvaldo Moreno, experto en marketing político. Muy buenos días. Buenos días, Osvaldo, gusto de saludarlo. ¿Cómo está? Vamos a comenzar esta entrevista de análisis político. El día viernes di unas encuestas que tuve acceso. En esas encuestas, Osvaldo Moreno decía, entre otras cosas, que estaba en primer lugar en números Otto Sonnenholzer, en segundo lugar Álvaro Noboa, en tercero el señor Pérez, en cuarto estaba el señor Issa y en quinto Guillermo Lasso. No tomamos en consideración evidentemente el correísmo, porque el correísmo todavía no lanza su candidato fuerte, porque fue una simulación con papeleta. Quisiera comenzar a desarrollar esta idea. Arranco yo con dos preguntas y cada uno de mis compañeros. Por favor, Osvaldo, adelante. Bueno, buenos días. Un gran saludo a todas las personas que nos escuchan. Espero que pronto nos miren también. Sugiero respetuosamente. Ya nos están mirando, Osvaldo. Ya estamos. Ya estamos en Facebook aquí, bueno. Hoy día arrancó la I99 TV. Hoy día, casualmente con usted. Genial. Entonces me hubiera dicho para bañarme. Pero bueno, un gran saludo a Wendy, que siempre nos ayuda, nos apoya, a mi profesor, mi maestro, Ramiro Cepeda, al compañero Velázquez, a Javier Segarra y a Lucía, si no me equivoco. Siempre la confundo con la hermana. Encantado de poderlos atender. A ver, yo mire, para mí Ecuador se ha transformado mucho en República Dominicana. Entonces, hoy por hoy, y no es el caso, solo estoy contándolo un poco, ¿no? Qué sé yo, me llega una encuesta donde Juanito está segundo, y todos en este medio sabemos que el encuestador de Juanito es el que lo pone segundo. El otro me pone una donde Pepito está primero, y resulta que es el encuestador de Pepito que lo pone primero. Eso no pasaba en Ecuador, pero los últimos 4 años, yo creo que ya de atrás para acá, ya tienes situaciones donde inclusive hay intentos de privatizar el CNE, pues, ¿no? Donde un encuestador y un canal de televisión son los vocales, ¿no? Entonces, sin ánimo, obviamente, de ninguna manera cuestionar, pero sí aclarar en la opinión pública que al menos a los profesionales nos importan más que la carrera de caballos la información. Entonces, es muy interesante, Eduardo, hablar de un sondeo de opinión, que es de lo que estamos hablando, versus una investigación, que en eso llevamos años conversando en estos micrófonos, ¿no? A mí me parece que más allá de quién va primero o segundo, y ojo, así como hablábamos de Nebot, ¿se acuerda? Para mí, la mejor opción para el país era Nebot, porque era el más preparado, porque ya había aprendido. La vida creo que a patadas le enseñó muchas cosas, así es la vida, a todos nos enseñó. Si hablamos de lo personal, de lo afectivo, me encantaría que este país sea conducido por alguien como Otto, por ejemplo. Hablamos de Osvaldo, la persona. De pronto, todo el que vive en Guayaquil piensa así, porque los Sonnenholzer son buenas personas, como lo son los Mendoza, los Cepeda, porque creo que todos nos conocemos aquí. Eso es la parte personal. Pero mis afectos ni mis aprecios son los que toman la decisión. El Ecuador es más grande. Yo creo que en el caso del que me nombra, que está primero, y ahí me despojo de mi amigo querido, y tengo que hablar del actor político, hay una radiación que él tiene, que le va a tomar tiempo. Más o menos como cuando usted va a Chernobyl, firma un documento, ¿no? Ese documento lo responsabiliza a usted de su radioactividad y le queda claro que usted, a partir de haber visitado el lugar, en 10, 15 años o 5 le puede dar un cáncer y va a tener que seguir un proceso para poder sacarse la radiación. Entonces, para mí, el tema con mi amigo, con Otto, o con el señor Sonnenholzer, lamentablemente es esa radioactividad de haber sido parte para mí, uno de los gobiernos más, no voy a decir nefastos porque no me corresponde, eso son los economistas, pero por lo menos el más impopular que yo recuerde, ni siquiera de Maguá, ¿no? Y eso es muy complicado. Ahora, la ventaja del economista Sonnenholzer es que tiene menos de 40 años, la expectativa de vida pasó a 80 o 90 en estas nuevas generaciones, así que creo que tiene toda la vida por delante para sacarse esa radiación y para hacer una extraordinaria carrera política. Y lo más importante, si usted me pregunta, ¿usted cree que Sonnenholzer va a ser presidente? Lo veo difícil. Lo que sí le puedo garantizar, si él se aplica, que es el relevo natural que creo que el país necesita desde esa tendencia del centro de la derecha, ¿no? Si hablemos del caso de Sonnenholzer. Creo que él debería ser, y al menos creo que eso sí se lo garantizo, eso lo firmo. Lo que no estoy seguro, como le comentaba, es el hecho de que si hay posibilidad. Esto es como más o menos como hablamos los montuyos. Esto es una mata de teca.
cómo es la mata de teca. La mata de teca es una mata que da frutos de cosechas en 8, 10, hasta 15, 20 años. No lo sé. Eso con respecto al señor Sonnenholzer, ¿no? Y con respecto al país, hay gente que me dice, pero ¿por qué Yacu Pérez? A ver, a mí Yacu Pérez, yo no voy a entrar en pánico como muchos, porque usted aquí no me invita para participar en concursos de quién ama más o odia más. A mmí Yacu Pérez me llama la atención. Y yo creo que a cualquier estudioso o politólogo de los procesos sociales le parece simpática la idea, ¿no? Primero, yo no soy antropólogo, y es una barbaridad que no haya una sola escuela de antropología en Guayaquil, eso es de terror, ¿no? Pero es un proceso social súper interesante. Entonces, tienes un tipo que anda en bicicleta, anda en una bicicleta de bambú, que toca el saxofón, que conversa con las lagunas, que solo le gustan las brasileras, las alemanas, las gringas. No sé si toma ayahuasca el tipo, ¿no? Pero en un escenario donde tienes millennials, ¿no? que están obsesionados con la ecología, con la minería, ojo con Yacu Pérez, mucho ojo, cuidado en el sentido, ¿no? De que, porque mire, yo he llegado a la conclusión, y esto lo hemos debatido en estos micrófonos, y me avisa y me corta con toda confianza, Eduardo, porque yo en I-99 me siento en mi casa y hay la confianza para ponerme la roja cuando corresponde, la amarilla. Pero... Gracias, Eduardo. Y siempre ha sido así, lo digo públicamente, Eduardo Mendoza ha apostado, I-99 ha apostado en nosotros desde la universidad. Y digo nosotros porque no hay generador de opinión que no se haya formado en estos micrófonos. Y de verdad, gracias. Entonces, en el caso de Yacu Pérez, es lo que yo le digo a muchos amigos empresarios, que me llaman, Osvaldo, me mandaron la encuesta Pepito, Juanito. A ver, a mí no me importa quién va primero o va último. Me importa dos cosas de las cuales no estamos hablando. Número uno, lo que con Bruno Leone, que usted lo debe conocer, una de las personas que ha sido muy influyente en mi vida, por sus consejos, por cómo es él, por cómo piensa y lo que han construido. Imagínense, esa gente de 4 pangas han hecho la segunda industria del mundo. Ese es el gremio pesquero ecuatoriano. Y no son gente que heredó, son gente que ha construido eso en 40 años, ¿no? Entonces le pongo el ejemplo de él, porque una vez conversábamos con algunos amigos y decíamos, no importa, yo lo que les planteo son los innegociables imponderables, para todos, para Sonnenholzer, para Yacu, para el correísmo, para todos. Porque hay dos cosas en esta vida, las que uno puede controlar y las que no puede controlar. Yo no puedo decidir por los 17 millones de ecuatorianos, pero sí puedo plantear lo que se llaman los imponderables y negociables. Número uno, a todos, sostener la dolarización. El correísmo a bravas, botando espuma, con proteccionismo, la mantuvo. Punto. Está bien. Número dos, respeto irrestricto. Y este mensaje va para usted, señor Yacu Pérez. Respeto, y a mis hermanos de la CONAIE, respeto irrestricto a la propiedad privada. Eso es fundamental. La propiedad privada es tan sagrada como la Pachamama o la naturaleza, en la cual yo creo también. Número tres, búsqueda de acuerdos comerciales. Fíjese usted, el mundo no está comprando teléfonos, no está cambiando todo el mundo sus vehículos en todo el planeta. Es más, la industria automotriz está replanteándose muchas cosas, porque ya hay una conducta en el consumidor a nivel universal que nadie va a cambiar de vehículo en los próximos 2 años. Entonces, en un mundo donde no estás comprando automóviles, donde no estás cambiando el celular, y lo único que compras es comida, ¿qué es lo único que produce el Ecuador? Alimentos. Nosotros tenemos recursos naturales y hay que agroindustrializarnos, y tenemos 2 industrias que han dado ejemplo de eso, que son la camaronera y la pesquera. Al menos la pesquera la conozco más, he estudiado más el caso. Entonces, sí hay ejemplos en donde reflejarnos y apuntar a una agroindustrialización. Entonces, dolarización, respeto a la propiedad, búsqueda de acuerdos comerciales. Acuerdos comerciales. Si usted me habla de TLC mexicano, no, gracias. Yo he vivido en México, yo he estudiado cómo apareció la sociedad mexicana por un tratado mal negociado. Y estoy viviendo en el Ecuador, porque hay que reconocer al correísmo que el tratado con Europa fue bien negociado y hoy vemos los resultados. Entonces, bajo esos ponderables y negociables, a mí no me interesa si es Yacu, si es Otto, estoy hablando como ecuatoriano, ¿sí? O sea, que nos den las garantías. Y lo más importante, lo que creo que no estamos hablando, la gobernabilidad del próximo gobierno, querido Ramiro, querido doctor Velázquez, querido ingeniero, perdón, Eduardo, querida Lucía, querido Javier, la gobernabilidad, querida Wendy, del próximo gobierno. Aquí estamos entre locos, pues. Aquí los correístas van primeros, bate. Aparece Alvarito y de pronto va segundo, bate. ¿Qué gobernabilidad le estamos dejando al próximo gobierno? ¿Usted se imagina un gobierno arrancando con 10% de aceptación como el de Moreno? Ese gobierno se cae en 3 meses, mi querido Eduardo. Y nosotros no estamos hablando de lo que se avecina, de lo que está a puertas. Hay 380.000 personas que han perdido su trabajo, queridos amigos. De esas, entiendo que 100.000 tienen una hipoteca. ¿Qué va a pasar cuando se ejecuten las hipotecas?
La clase media está sobreviviendo con las tarjetas de crédito. ¿Qué va a pasar cuando empiecen los embargos con las tarjetas de crédito? En un país donde no hay dónde emigrar, esto es peor que el 99, y el próximo presidente o presidenta de la República va a tener que tener todo el apoyo y llegar a acuerdos mínimos para garantizar la gobernabilidad. Pero si aquí estamos desde ya, aparece el correísmo primero, aparece no Alvarito. Mire cómo es endeble la derecha. Un día Lazo es el favorito, aparece Nebot y Nebot es el favorito. Se baja Nebot, vuelve Lazo. Aparece Otto, ahora es Otto. Aparece Alvarito, ahora es Alvarito. O sea, hay una dispersión al menos en esa tendencia y yo no veo otro camino que no sea el de una coalición encabezada por Otto, sería genial, no lo sé, o por Lazo, o por quien ellos decidan, si realmente quieren enfrentar a una izquierda, que no hay que ser un genio para entender, ¿ya? ¿Por qué la izquierda está con ese posicionamiento? ¿Por qué Yacu Pérez? Estamos hablando de Yacu Pérez, algo que era impensable hace un año, antes de octubre. Básicamente porque si tú encabezas la oposición a un gobierno que lo rechaza 9 de cada 10 ecuatorianos, a un gobierno, mire, el mayor patrimonio de Eduardo Mendoza, de Ramiro Cepeda, del ingeniero Velázquez, de Javier, de Wendy, de Lucía, no son nuestras propiedades o nuestro patrimonio, es nuestra palabra, nuestra credibilidad. 96% no creen en la palabra del presidente, Eduardo, por Dios. Entonces, usted se imagina, entonces esa es la explicación, porque el gobierno se encargó, al haber hecho del juicio Correa una política de Estado, al haber puesto todas las instituciones a hablar del señor, que a mí en lo personal me daba lo mismo si lo fusilaban, si le daban cadena perpetua, si lo sobreseían. Estoy exagerando, obviamente, en la figura penal. Eso era asunto con la justicia. Debió ser un tema institucional, pero no. El gobierno le hizo una política de Estado, sacó a la señora Pavón, al señor Hernández encadenados, cual Venezuela, porque nos hablaban de no ser Venezuela y nos convertimos en Ecuador. Y esa es la explicación. Si hay un gobierno que lo rechaza el 90 y un presidente que lo repudia el 96% de la población, obviamente el que encabeza y abandera la oposición a ese gobierno termina sacando un capital electoral. Y esa es la razón por la que estemos hablando de Yacu Pérez y esa es la razón por la que el correísmo termine siendo una suerte de finalista de la Copa Sudamericana que está esperando quien lo acompañe en la final. Buenos días. Perfecto, queda clarísimo. Sigue Ramiro Cepeda, luego Jaime, ya saludamos a Javier Segarra que también está en cabina. Un gran abrazo. Por favor, adelante Ramiro, luego Jaime Velázquez. Osvaldo, ¿qué tal? Buen día. Cuénteme, y ahora la izquierda, los indígenas también están fraccionados, así como usted citaba que la derecha está fraccionada, que hay novelería por uno, por otro, cuando se sube y se va alguien en Congo. En el sector indígena, esta suerte de fraccionamiento es temporal hasta definir una cabeza única, o usted ve que este fraccionamiento los puede llevar a andariveles distintos. A ver, primero, mire, me puse el uniforme de clase para que usted se sienta... Sí, ya, licenciado Redondo, siento que ya no he vacilado tanto que hoy día ando comportadito. Está bien, está bien, está bien. A ver, he vuelto a los 90. Lo siento, con usted me siento más joven, porque vuelvo a los 90, en los tiempos en que creo que todos fuimos sus alumnos. Creo que no hay actor político de mi generación que no haya pasado por su clase. A ver, muchas gracias. Yo el otro día emulaba la Mama Tránsito. Yo no soy antropólogo, valga aclarar, no soy antropólogo. Un abrazo muy querido a mi tío segundo, Moreno Llanes, está ahorita nominado al Premio Eugenio Espejo, un antropólogo, fundador de la Escuela de Antropología de la Universidad Católica de Quito, mi tío querido, que nos inculcó la de la muerte de sociales desde pequeño. A ver, yo no soy antropólogo, mi tío segundo, como para entender, porque creo que el gran problema, mire, el gran problema, y esto lo conversamos con Eduardo una vez fuera de micrófono, el gran problema del mundo mestizo es que no tenemos idea de la connotación del mundo indígena. O sea, en eso hay que poner las manos al pecho. Y mucho más en una ciudad como Guayaquil, que no hay ni siquiera escuelas de antropología. Número uno. Pero si la CONAIE pretende, que ya lo es, ser una opción electoral, les va a tocar entender al mundo mestizo. ¿No es cierto? Entonces, aquí tenemos ese tipo de lecturas. Le voy a poner otro ejemplo. ¿Qué rescato yo de la CONAIE? Osvaldo, el politólogo. ¿Ya? Ojo, aquí me importa lo que me guste. Ya les dije que por mí, que sea mi amigo Otto, me encantaría, pero no depende de mí. ¿Qué rescato de la CONAIE? A ver, número uno. Ecuador es un país que carece de sistema de partidos. Yo recuerdo en las aulas universitarias, cuando era docente en la UES, cuando había la carrera de ciencia política, conversábamos con los chicos justo de este tema. Algunos alumnos míos hicieron hasta una tesis sobre el tema. No hay escuela, no hay sistema de partidos políticos. Obviamente, en el estricto sentido de la politología, como lo puede ver en Argentina, en México, en Honduras, bla, bla, bla. ¿Ok? ¿Eso es bueno o malo? No importa. Hay que entender primero, esto es como que usted, porque el patólogo le dice que tiene cáncer, no es porque al patólogo le gusta el cáncer. El tipo le está describiendo. Entonces, no hay partidos, no hay alternabilidad. Ahora, dentro de ese contexto, los hermanos de la CONAIE
Los últimos 10 años nos han presentado 10 coordinadores diferentes. ¿Eso qué denota? Alternabilidad. Aquí yo he crecido viendo a Nebot, desde que apareció Correa, el Centro Democrático es Ayrala, o sea, aquí los partidos fundamentalmente no tienen una estructura partidaria y eso viene desde que, yo pensaría después de la etapa, desde prácticamente que el velasquismo aparece en la escena, post-Revolución Juliana, post-Isidro Ayora. Entonces, yo sí siento que los hermanos indígenas son muy orgánicos. Cuando yo vi, a ver, el mundo indígena no es como aquí, pues que aquí usted para la foto llena un coliseo con 300 personas. En el mundo indígena, cuando los hermanos indígenas llenan un coliseo con 300 personas, son 300 comunales, 300 dirigentes que tienen igual peso, al menos en el ámbito cuantitativo. Entonces, cuando yo vi en la televisión que mediante un Zoom habían declarado la candidatura del amigo del hermano Yacu, lo veo complicado. Lo veo complicado en el sentido de que eso lo formalice. Yo creo que Yacu Pérez va a ser el candidato de la CONAIE. Creo que les va a tomar, como todo partido. Mire un ejemplo más que no hay sistema de partidos. Hablemos de la primaria de los socialcristianos. 4, para mí, candidatos de primera, por no decir de lujo. El ingeniero Henry Kronfle, HK, como le decimos, un extraordinario empresario, joven, creo que tiene 2 años mayor que yo, HK. Cristina Reyes, una chica extraordinaria, disculpen, no sé si estoy violando normas de género, pero le pienso una chica porque la conozco de las mercedarias, desde el colegio, la veía, pues yo era mayor, obviamente, algunos años mayor, pero la conozco de las mercedarias. Esta chica, he visto su proceso, una chica salida de clase media, preparada, se ha posesionado el tema laboral. César Ron, que es parte de quienes construyeron esta industria pesquera, que ya les digo que hace 30 años eran 4 pangas y una hamaca y hoy día son la segunda industria del mundo. Y no son la primera, creo yo, por todos los problemas que les han puesto los gobiernos. Pero vaya usted a ver cómo apoyan los gobiernos a sus flotas y aquí cómo nos las complican. Está César Ron, como le comentaba, y está Henry Bucalón. Para mí Henry no es un neoliberal, para mí Henry es un demócrata cristiano, digamos, un hombre conceptualmente formado. Y con esos 4 precandidatos de lujo, el favorito es un externo sin rostro. O sea, ¿se da cuenta? No hay sistema de partidos. Entonces yo en la CONAIE rescato que ellos son orgánicos. Entonces, obviamente, creo que va a haber ficciones. Isa es un cuadrazo. O sea, digo cuadrazo desde mi punto de vista, obviamente, porque es un tipo que cuando lo escuchas te habla de Mariátegui, te habla de la concepción socialista del mundo andino occidental. O sea, es un tipo preparado, un tipo conceptualmente formado. Si está equivocado, a alguien le da miedo, eso es asunto de quien le da miedo. Al menos yo estudio procesos sociales y actores. Entonces yo veo complicado, y aquí cito la Mama Tránsito, la mazorca de maíz, cuando todos los granos están juntos, brilla como el oro. Si tú le sacas un granito, ya no brilla. Entonces ellos van a tener que salir unidos. No veo, coincido con usted, otra opción para los hermanos de la CONAIE, si es que número 1 salen unidos. Pero cuando hablo de salir unidos, hablo de la trilogía CONAIE 2 3.0, pues no. Vargas, el hermano Leonidas y el hermano Yaco, o sea, los 3. No veo otro camino. Si se va uno, usted tiene razón, hasta ahí llegamos. Y lo segundo, una vez que logren esa unidad, tienen que poner más mestizos en la foto. Ahí faltan mestizos en esa foto. En esa foto falta Eduardo Mendoza, falta Peda, de acuerdo, Osvaldo, el análisis es clarísimo. Por eso dice divide y reinarás, y hay gente que está procurando que se dividan y se fraccionen, porque sí lo ven como un tema serio. No sé si como un peligro, pero sí como un tema serio a tener en consideración, porque cada vez adquieren mayor fuerza dentro de la patria, y así como le dicen a Alvarito, el que chuchaquis ya por Alvarito, probablemente a alguien se le va a ocurrir que chuchaqui ahora por los indios, pues no. O sea, sin ser peyorativo, estoy tratando de hacer gráfico por un acaso para que no se me tome mal, ya es por la expresión popular. Pero lo que usted dice, conceptualmente no hay estructura de partido. A mí cuando me dicen que las bases de Creo van a estudiar quién va a ser el candidato, o las bases social cristianas, quién va a ser el candidato, yo me río, igual que usted. Esto es lo que dice el señor Lazo, lo que dice el señor Nebot, lo que dice el líder de cada partido o el que pone el billete en el caso del señor Álvaro, porque el del líder no sé si tenga algo, ¿no? Pero vamos a la otra parte del análisis, Osvaldo, y con esto le doy paso a Jaime. En el escenario, no es el momento de las personas, es el momento de un acuerdo, de una idea madre que sea la que junte a una tendencia, pero en el Ecuador está demostrado que la capacidad de conversar es 0 o tiende a 0. A ver,
Bueno, yo ya hablé de los mínimos imponderables, que eso es lo que yo exijo de cualquiera. A mí, o sea, si le escribo, lo veo a otro, le doy un abrazo, porque siempre es un gusto. Yo recuerdo que desayunábamos bolones con él y con algunos amigos. Le diría lo mismo. Hermano, esto. Lo veo al hermano Yacu, lo mismo, lo veo a Alvarito, lo veo a Lazo. Bueno, difícil que lo logre ver a Lazo, pero en todo caso, es que hay otra particularidad con la CONAIE. Y aquí yo creo que Eduardo me va a dar la razón, y el ingeniero Velázquez también, y Javier y el Rey. Vea, la CONAIE, los hermanos indígenas, terminan siendo el espacio para aquel que es antineoliberal, que se considera de izquierda y que no necesariamente es correísta. A mí mucha gente me ha dicho, bueno, tú eres correísta. No, una cosa es ser antineoliberal y otra cosa es ser correísta, si es que crees que soy correísta. Entonces, yo creo que la CONAIE va a terminar siendo ese espacio para el que se siente de izquierda o el que es antineoliberal y no tenía otra opción que no ser correísmo, número uno. Número dos, la CONAIE va a terminar siendo lo que pasaba en Guayas con el que no quería ser cristiano. Cuando usted en Guayas quería hacer política y no podía o no quería ser cristiano, se hacía PRE, luego se hacía PRIAN y hoy se hace CRE, ¿no? Desde la derecha. Entonces yo creo que la CONAIE, si sabe mover sus fichas, como le dije, imagínense en los millennials un tipo que va con saxofón y en bicicleta hablando contra la minoría, que esa es una agenda totalmente millennial, el tema de la ecología, de la no minería, que claro, pues, digamos, retóricamente es maravilloso, pero en la realidad hay que sentarse y hablar del tema. Entonces yo creo que la CONAIE es una opción electoral muy seria, y ellos tienen que darse cuenta de eso y entender que hay más ecuatorianos, que fuera de los, así como fuera de nuestra ciudad yo siempre digo a la gente, el mundo es más grande que San Manuel y Guayaquil, ok, así mismo le digo a los hermanos indígenas, el mundo es más grande que las montañas maravillosas que nos abrigan, ¿sí? Yo agradezco a los hermanos indígenas porque demostraron en esta pandemia, no se detuvo en ningún segundo la distribución de alimentos. Acuérdense que el 80% de la humanidad sobrevive gracias a los carbohidratos. Si no hubiera carbohidratos, habían hambrunas brutales. Y en eso hay que reconocerle que ellos nunca se detuvieron. Entonces, mire, yo creo que al final ese es el gran problema de nuestro país. Tenemos que empezar a escucharnos. Y ojalá, y estoy convencido de que en estos micrófonos pasarán todos los candidatos y seguramente me invitarán a mí también para hacer alguna que otra pregunta porque es importante informarnos. Jaime Velázquez, por favor. Ramiro, la verdad es que escucharlo a Osvaldo es un placer y sobre todo nos da mucha información de cómo investiga el tema. Y te quiero hacer una pregunta, Osvaldo, específicamente con el tema de Creo. ¿Cómo lo ves a Creo con su líder Guillermo Lasso para estas elecciones? Muy debilitado, tiene opciones, y ¿cómo es el panorama? A ver, yo trato de ser objetivo. Yo no tengo absolutamente nada contra ningún político, al contrario. Mire, yo creo que Guillermo Lasso cometió, es como el caso de Ecuador. Las protestas de octubre no empezaron, o la debacle no empezó en octubre. Empezó cuando Martínez asumió la conducción de la economía y siguieron el camino macabro para mí de las recomendaciones que emite el Fondo Monetario, que me parece un ente perverso. Esa es mi opinión personal, pero yo no soy economista. Asimismo, el tema de Lasso arrancó el momento que él no capitalizó el resultado electoral. A ver, las derrotas se trabajan. Pues. Los resultados electorales en las elecciones no se gana o se pierde, se aprende, se construye, se fortalece. Entonces, en el caso del señor Lasso, yo creo que él desaprovechó una oportunidad extraordinaria, que era la de, si él hubiera capitalizado el resultado. ¿Qué significa capitalizar el resultado? Si no se hubiera empantanado en un fraude que no pudo probar. Y en eso yo coincido 100% con el alcalde emérito, Juan Menegón. Él no pudo probar el fraude. Entonces él se empantanó, en lugar de encabezar, de abanderar la oposición o capitalizar ese resultado, se empantanó en un fraude de casi 6 meses que nunca pudo probar. Le pasó algo más o menos como lo que le pasó a López Obrador en México en el 2006. Después de eso, bueno, entiendo que tuvo un problema de salud en Europa. Luego de eso gobernó con Moreno. Luego de eso, en octubre fue nulo. Algo repuntó sin duda y de buena manera, extraordinariamente bien, y públicamente los felicito y se los agradezco por lo que han hecho en la pandemia, ayudando a la gente. Yo creo que en eso Guillermo Lasso es destacable. No hizo otra cosa que no sea ayudar. Lo vi cero política, solo dedicado, y todo su equipo cargando equipos. Me consta porque algunos chicos los conozco y los vi cargando cajas. Y no le hablo de millonadas, hablaba de jóvenes de Creo
Yo voy a dar nombres y apellidos, como Félix Quilco, por ejemplo, amigo mío, en su camioneta, con sus bienes, con su combustible, llevando insumos a todo el país. Así todas las bases de Creo. Extraordinario. Pero, lamentablemente, la política no suele ser un tema de justicia. Y salvo que la derecha no encabece una coalición, que podría ser Lasso, ¿por qué no? Indudablemente es un hombre con experiencia, indudablemente es un hombre que creo que ya a estas alturas del partido ha entendido muchas cosas, la edad te hace sabio, pero lo veo bastante débil por estos factores que le digo. Número uno, no haber capitalizado el resultado electoral. Número dos, no haber cogobernado con Moreno. Número tres, nulo en octubre. Y bueno, y ahora algo, digamos, remontó el partido, por lo menos nos recordó que hay una figura política que es generosa con la gente en su desgracia. Vamos a ver, pero yo lo veo dentro de esa inestabilidad y dispersión que tiene la derecha. Entonces Lasso es fuerte mientras no está Otto o Nebot. De pronto Otto es fuerte mientras no está Alvarito. Alvarito, me explico. Entonces yo no veo una derecha fuerte y no veo otro camino para esa tendencia que no sea la creación de un Frente Nacional de Reconstrucción como la que se creó, y esto hablábamos con Javier Segarra, fuera y dentro de micrófonos en otro medio. No hay otra vía que no sea el Frente de Reconstrucción como el que se armó en los 80, encabezado por el ingeniero León Febres Cordero. ¿Por qué? Porque si usted me dice, es momento para un outsider, yo veo difícil. Un outsider que viene de los gremios, que nos gusta a la gente, lo dudo. Yo creo que es más momento para un antisistema. Y dentro de esa característica yo veo al señor Yacu Pérez como antisistema e inclusive Alvarito. Y ahí el Yachuchaki. Correcto, Osvaldo. La segunda pregunta que iba a hacerte es con esa misma claridad que te has manifestado con respecto a Otto Sonejores, que yo comparto la idea que no es el momento. Creo que tiene buen futuro, pero no en estos momentos. Con esa investigación que has realizado, ¿tú crees que el Ecuador en sus elecciones tendrá o cambiará el péndulo, si quieres llamarlo así, y tendrá la derecha oportunidades de ganar estas elecciones, o la ves complicada? Mire, yo tengo una regla de oro con la gente con la que he colaborado. Número uno, o ganamos encuestas o ganamos elecciones. Ese es el punto de partida, ¿no? Entonces yo les prohíbo ver encuestas. Esto es como que usted hace dieta y se pesa cada 5 minutos. ¿Ya? Claro. No se puede. ¿Ya? Y lo otro, que es una regla de oro, prohibido el celular. El candidato que no está vago ni ve las redes sociales. De eso se encarga el sobrino que tiene un iPhone, o hay gente especialista en esos temas de comunicación digital, que es fundamental. Una cosa son las redes y otra cosa es la comunicación digital. Entonces, al menos en mi caso, no encuestas, eso déjanos a los especialistas, y no celular. Olvídate del celular, dáselo a tu mujer, que esa es la mayor prueba de amor hoy en día. Entonces, yo creo que por ahí no va. Ahora, yo pienso que el Ecuador entra en una etapa bastante interesante. Bastante interesante en la que es momento de mostrar madurez política. Y cuando yo hablo de madurez política no es no hacer nada. Madurez política es aceptar los resultados y el ganador y el vencido, entender al día siguiente de la elección, el vencedor y el vencido, por favor, de que hay cosas más importantes. Mire, por ejemplo, voy a poner claro, yo no me gusta hablar de líderes, sino de modelos. Hablemos de esta pandemia espantosa, macabra. El otro día me entrevistaba a un medio de Dominicana y lamentablemente casi creo que me puse a llorar. O sea, fíjese el caso de Guayaquil, por ejemplo, y el caso del Ecuador. De acuerdo al COE Nacional hay 5.000 muertos. De acuerdo a la base de datos del registro civil hay 25.000 muertes adicionales. Y claro, de acuerdo a las autoridades, solo 5.000 murieron de COVID y los 20.000 de neumonía típica. Entonces, estamos en una circunstancia en la que usted estaba más seguro. O sea, mire, la historia la escribían antes los vencedores. Ahora la historia lo van a escribir los buscadores de Internet. Antes lo que yo decía estaba sujeto a lo que escribía una radio, a lo que escribía un diario o el editor. Hoy en día, en 20 o 30 años, mi hijo, gracias a ustedes y a la tecnología, va a saber exactamente lo que yo pensaba de lo que estaba sucediendo. Porque yo le aseguro que en 30 años, los historiadores serios te dirán que había un lugar donde no estar en el mundo durante la pandemia. Y ese era Ecuador. Usted estaba más seguro en Burkina Faso, en Uganda, en Senegal, en Haití. Usted es uno de los países más pobres del mundo, que ha tenido mejor respuesta que nosotros. Entonces, yo no trato de comparar modelos, como Alemania, como Finlandia. No, eso para mí es otro planeta. Me gusta hablar de modelos y de nuestro mundo, que es el mundo hispano. Usted ha visto los resultados que ha tenido la República Oriental del Uruguay con respecto al manejo de la pandemia. La República Oriental del Uruguay, ¿qué es lo pavoroso del Ecuador? No
tantos son los, bueno, son los 25.000 muertos. Ah, que en Italia pasa. Claro, pero Italia tiene 30% de población anciana, pues nosotros tenemos 8, 7.5. Y la República Oriental del Uruguay tiene también una población anciana casi del 20%. Menos de 50 muertos. ¿Cuál es la respuesta? No hay ciencia. Inversión pública en salud y en educación, de las tasas más altas del mundo, en educación y en salud pública, las tiene la República Oriental del Uruguay. Aquí estamos hablando de recortar. Aquí ya veníamos en una agenda macabra del Fondo Monetario, recorta aquí, recorta allá. Oiga, yo no entiendo por qué no les han emitido nombramiento definitivo a todo los personal de salud que ha estado trabajando en la pandemia. Ojalá un gobierno digno, el que venga, declare héroes de guerra o héroes nacionales a todo el personal médico y de salud que falleció en la pandemia. Entonces hay ciertos ingredientes. Mire la crisis del 18. Yo creo que el Ecuador tuvo mejor capacidad de respuesta en el año 1918 que en esta pandemia. ¿Usted sabe quién fue electo presidente después de esa pandemia? El doctor Isidro Ayora, médico, lojano, que yo no sé por qué la historia lo ningunea. El tipo fue el gran constructor de la institucionalidad de este país. Trajo a la Millón Kremer, que creó el Banco Central, creó la Procuraduría, el Seguro Social, todas las instituciones del Ecuador moderno las creó Isidro Ayora, lojano, médico, y nadie habla de Isidro Ayora. Médico post pandemia. Entonces yo creo que el Ecuador tiene que entrar en una etapa que para mí, por ejemplo, ese creo que debió ser el rol de Otto. Y lo digo públicamente porque se lo he dicho a él. Para mí, Sonnenholzer debió ser, bueno, ya no es, ¿no? Si yo hubiera sido, mejor dicho, si yo hubiera sido él, no debió ser. Para mí, él debió ser el gran reconciliador de la nación, como Clemente Yerovi, y no siendo presidente. Yo no veo al gobierno nacional hablando de la transición. Para mí la transición es fundamental. Aquí la transición es bajarse al correísmo, bajarse al varito, bajarse al CNE, presionarlos, mandarles al Contralor, luego el tribunal, luego el otro. O sea, para mí el rol que debió tener Otto, por ejemplo, fue ser ese gran conciliador que encabezara la transición. Por ejemplo. Bueno, no lo hizo, está bien. Porque yo creo que él tuvo un rol en la pandemia digno. 8.55. Digno. Él tuvo un papel extraordinario en la pandemia. Pero para mí esto es como el funcionario del banco, buena gente, que va, te atiende, te da su teléfono, te da un número de caso, se apersona, pero él no puede evitar que el banco quiebre. Y el responsable era Lenín Moreno. Entonces hay un país en una circunstancia, como le comento, donde hay gente que ha dado la vida, como Otto, que se arriesgó, pero viene un país con esa carga, digamos, de pandemia, de crisis económica, de antisistemas, de izquierda, y por lo menos hoy, yo me puedo equivocar, hoy veo muy complicado que si la derecha no se articula, de pronto encabezada por otros Sonnenholzer, se me ocurre, veo muy difícil que puedan enfrentar a una izquierda que reivindica y legitima todo lo que este gobierno no hace o no es. Clarísimo, Osvaldo. Le voy a dar paso a Javier Segarra, que tiene más inquietudes para ti. Muchas gracias. Hola Osvaldo, ¿cómo le va? Buenos días y buenos días también a todos los oyentes y televidentes Javier, virtualmente en el país. Aquí vamos a seguir con este diálogo con el consultor político Osvaldo Moreno. Le voy a leer textualmente lo que ha dicho Yacu Pérez. No estoy predicando el comunismo, sino el comunitarismo, que se parece. ¿Cuál es su lectura? A ver, yo me acuerdo en un foro parecido en Lima, Ajá. en el año 2014, creo, no me acuerdo. Y el pánico era Ollanta. Pucha, bueno, tu mala, qué miedo, el comunismo, el Atau, Amauta, ni sé, bueno, bla, 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 Mariátegui, Sendero. Bueno, el tipo llegó y tuvo que aprender a moderarse. Y salvo la corrupción, el gobierno de Ollanta Humala fue un gran gobierno. El Perú crecía sobre el 8%. Eso es grandes ligas. En materia de crecimiento económico, crecer sobre el 5% ya jugar con China, o sea, es otro asunto. A mí, más que lo que digan, me preocupa lo que vayan a hacer. ¿Ya? Y obviamente, ahí viene lo que yo le decía, el señor Yacu Pérez, el hermano Yacu, va a tener que ampliar sus horizontes y entender que la montaña y la laguna es maravillosa, pero en la ciudad hay personas también, en el mundo, digamos, en las metrópolis, que ponen el hombre y construyen este país. Entonces, tanto Yacu Pérez como el resto de candidatos, como le dije, debemos de someterlos a este pacto inamovible, que es lo que yo llamo el pacto de los ponderables innegociables. Entonces, más que lo que vaya a decir, yo creo que es lo que debe de hacer, y indudablemente tiene que darnos señales al país de que más que de moderación, tiene que darnos señales de patriotismo. Al menos yo creo que el problema de este país no son los impuestos, al contrario de lo que muchos creen. No creo que la solución sea vivir en un paraíso fiscal, eso es una fantasía de muchachos. Lo que sí creo es que hay que cobrar bien los que ya existen. Oiga, allá en Estados Unidos hay dos opciones.
cuando no pagas impuestos. Un revólver para suicidarte o la cárcel. O sea, no hay salida. Aquí hacemos la amnistía, de la preamnistía, la posamnistía. La evasión aquí es muy grande. Yo creo que no hay que crear un impuesto más, sino cobrar los que existen efectivamente. Vaya usted vea, pues Estados Unidos, hay gente que prefiere irse presa por cualquier delito menos por no pagar impuestos. Entonces yo creo que tanto Yacu Pérez, porque también perlas como esas han tenido todos los candidatos, deben de preocuparse más, insisto, nosotros como sociedad, de que estos imponderables y innegociables estén en la agenda de todos los candidatos. Pero ese pensamiento político no puede traerle consecuencias no tan favorables para una votación, el que diga, no estoy predicando el comunismo, sino el comunitarismo que se parece. Yo creo que eso sí le afecta en San Borondón, le afecta en Cumbayá, le afecta en la Vía Costa, nos afecta a nosotros. Claro que sí. Y es válido. Yo no estoy... que no solo es una visión cuantitativa, sino cualitativa. Correcto. Claro que, o sea, yo creo que la señora María y don Manuel que nos está escuchando, al contrario. Por eso es importante, y esta palabra que a mí en Quito me la hicieron aprender a sangre y fuego, con lágrimas y sangre, el de socializar, la palabra socializar. Entonces, a mí me tocó entender, o sea, yo lamentablemente soy mono, hablo rápido y es aquí, o sea, claro. Me va a disculpar, querido Eduardo, o sea, a mí no me gusta huevear, perdónenme la expresión, querido Radio Escucha, los guayacos somos así, yo también, ojo. Pero esa palabra socializar, como me decían en Quito, un tiempo que viví en Quito feliz de la vida, yo, un abrazo fraterno a nuestra hermosa capital, donde solo he recibido afecto, cariño, me han abierto las puertas a todas las universidades, pero el tema de socializar yo no lo entendía, ahora sí lo entiendo. Entonces le mando el mensaje al hermano Yacu, hay que socializar con los hermanos bonitos. Aquí están los capitales, aquí estamos los que producimos, aquí somos una sociedad próspera, somos una sociedad progresista, somos una sociedad que ha vivido incendios, pandemias, piratas, ladrones, así que bienvenido, venga, demuéstrenos que eso solo es retórica y que en la práctica el suyo, si es el caso, va a ser un gobierno extraordinario. Lo mismo le mando el mensaje a mi amigo Otto, lo mismo ha sido el caso, que me encantaría ser su amigo, quien no quisiera tener un amigo banquero, el mismo mensaje le envío al señor Alvarito, que no es mi amigo, pero también me encantaría ser su amigo. Así que ese mensaje que le envió el señor Yacu, al hermano Yacu, se lo envió a todos los candidatos. Por eso se lo preguntaba Osvaldo, porque claro, los mensajes desde el punto de vista político para una campaña tienen que ser, no sé si me equivoco y corríjame, usted es el experto, universales, porque de lo contrario estamos segmentando a la población electoral, cosa que puede traer consecuencias que no son nada acogedoras como para captar el voto, ¿verdad? Mire, mi querido Javier, y usted, a mí me gusta siempre sus entrevistas porque cuando uno es entrevistado por gente que viene del mundo de la academia, más que elevar el nivel, no, al contrario, lo podemos hacer más aterrizado a la persona que nos escucha. Hay algo que para mí es indiscutible, y no es el debate, pero hay un postulado del marxismo que a mí me parece extraordinario, porque no lo aplican los sectores populares, sino que creo que lo aplican las élites. Y no me refiero a las élites económicas en el sentido estricto, me refiero a las élites en general, las académicas, las sindicales, que es lo que se llama el espíritu de clase, ¿no? O sea, yo sí siento que dentro de las élites en general hay un espíritu de clase muy fuerte, algo que no existe en los sectores populares. Entonces, más allá, le pongo un ejemplo. El otro día me preguntaba un tipo, ¿qué piensas tú del capitalismo? Me decía un amigo. Y yo le decía, a ver, yo creo que el capitalismo fracasó, pero venció, que no es lo mismo. A ver, ¿cómo es eso? El capitalismo fracasó, pero venció. Entonces, mi generación, la post-muro de Berlín, somos una generación, al menos yo no compagino, lamentablemente soy cristiano, voy a misa, no puedo con el liberalismo. Entonces, mi generación, esa generación post-muro de Berlín, que sabemos que la guerra se perdió, somos más o menos como, no sé si usted ha estudiado la guerra de Malvinas. En la guerra de Malvinas, los pilotos de la aviación naval hundieron media flota inglesa. La mitad de la flota más poderosa del mundo lo hundieron esos pilotos con unos aviones viejos de la guerra de Corea, ni siquiera de Vietnam. Ellos sabían que la guerra estaba perdida y le hicieron el mayor daño posible a la flota inglesa. Entonces, más o menos, yo soy de esa generación post-muro de Berlín que prácticamente entendió que la guerra se perdió, que el capitalismo fracasó, pero ganó la guerra conceptual. Y estamos en un avión viejo haciéndole el mayor daño posible. Y no el daño posible en función de hacer daño, sino de poder abrir espacios, debatir, hablar y cuestionar, tanto al capitalismo como al estatismo extremo, que claro, yo también estoy totalmente en contra. Creo que tiene que haber puntos de equilibrio, ¿no? En todo caso, yo me reitero y me ratifico. Creo que hay que
más allá de hacer la analogía de ser un piloto de Malvinas, creo que hay que abrir un foro de estas agendas mínimas y exigírselas a todos los candidatos. Así, esa pregunta que le hacemos de Yacu y que hacérsela al señor Lasso, si es que llega al poder no va a haber conflicto de intereses en la política bancaria, se me ocurre, son preguntas que hay que hacerle. Al señor Correa, si no se va a repetir la corruptela nauseabunda que hubo entre algunos de sus amigos. A todos hay que hacerles preguntas. Al señor Noboa, si no va a repartir la herencia como la de sus hermanos. O sea, disculpen porque yo no tengo compromiso con nadie. Y usted sabe que la lengua a mí no me cuesta porque me da lo mismo. Yo no hago opinión pública para caer bonito. A la única que debo simpatizarles a mi mujer y a mi hijo. Y la última de mi parte. Esas preguntas incómodas hay que hacérselas a todos los candidatos. Ya. Pero más allá de eso, insisto, nos tienen que dar garantías de estas agendas. Y la última de mi parte, lo entrevisté esta mañana a Giovanni Atariguana, director de Unidad Popular. Ellos respaldan la candidatura de Yacu Pérez. Así de sencillo, ahí tienen un frente que ellos están formándolo, según lo sostienen, para poder fortalecer la candidatura del sector indígena. Bueno, los hermanos indígenas, si me están escuchando, yo una vez más, creo que así como en el mundo mestizo, el 99% no tiene idea de cómo funciona el mundo indígena, creo que también en el mundo indígena el mismo porcentaje no tiene idea del mundo mestizo. Así que es momento de sentarnos y escucharnos y que ustedes nos den garantías porque también vivimos aquí. Entonces, el señor Pérez, si es la voluntad de Dios que sea la opción presidencial más importante de esa ala, y si llegara a tener opciones electorales, perfecto, esa es la democracia, pero en democracia vivimos todos. Así que a mí, les soy honesto, a mí no me asusta Yacu Pérez, no me asusta Otto, no me asusta Álvaro, no me asusta Alvarito, no me asusta Nebot, ninguno me asusta. Ya hoy por hoy, yo creo que después de lo que hemos vivido, me puede decir usted, yo creo que ya nada podía ser peor. Así Eduardo. Que vamos a esperar y abramos los foros. ¿Cuál es la característica de 99? Lo que yo siempre digo, el pluralismo. Cuando nadie, yo recuerdo, Eduardo, perdóname, siempre te hago eso, las entrevistas a Glass, yo siempre las veo y las repito porque era el único medio que mantuvo en ese sentido una cordura. Ustedes nunca fueron jueces. Y yo al señor Gani lo conozco, ni soy abogado. Y así en varios casos. Entonces creo que los medios en general deben replicar este tipo de foro que hacemos. Disculpe, Eduardo, porque creo que ya hay 99 no le pertenece. Yo creo que ya esto es un patrimonio de la ciudad y de quienes participamos. Yo creo que este es el espacio precisamente, aquí en mi casa, porque así me siento, hasta que me voten, lo mismo que le digo a mi mujer, hasta que me voten. Entonces, yo creo que estos son los espacios y este programa como el nuestro es precisamente para hacer esas preguntas con respeto, no incómodas, pero sí serias, a todos los candidatos sin excepción. Así y como nosotros no somos candidatos a nada, creo que todo lo que hay, como yo siempre digo a la gente, cuando uno es candidato, cuando uno se muere lo beatifican. Ay, Eduardito, San Eduardo, San Javier, pero cuando uno es candidato político, ahí sí, pues ahí sale, uno se entera de hijos que no tienen varias partes. Entonces, así es la política. Gracias, Osvaldo Moreno. Solamente una rapidito, porque ya tenemos a Francisco Andino en plataforma, solamente rapidito. Los indígenas también están divididos porque Leonidas Issa también está reclamando su espacio. Y en la encuesta con la que comencé, que ha sido producto de toda esta entrevista, estaba en tercer lugar. O sea, hay una división entre los dos y a muy poco espacio, mi estimado Osvaldo. ¿Cuál es, perdón Javier, solo de curioso, Eduardo, perdón, ¿cuál es el universo, la ficha técnica de esta encuesta? O sea, ¿fue telefónica? No, era una encuesta que se hizo Ecuador, 3.900 personas, y tenía esta característica. No estoy autorizado porque no me la dieron, la vi nomás. No estoy autorizado a dar nombres, y usted sabe eso, Osvaldo. Tranquilo. Pero, por ejemplo, ahí estaban los candidatos social cristianos medidos, todos los 4 precandidatos. Y en primer lugar estaba Cristina Reyes, estaba luego Enrico Calón, después venía Enrique Ronfle y luego César Ron. Pero una encuesta es una fotografía, pero lo que quiero decir es que si sumamos a Leonidas Issa y a Yacu Pérez, tienen un porcentaje, o sea, podrían sumar los dos y estar cerca de una segunda vuelta, mi querido Osvaldo. A ver, le voy a decir lo que yo he visto, ¿no? Y al final, la recomendación para el hermano Yacu, para mi gran amigo Otto, para todos, es que hay que ganar elecciones y no encuestas, ¿no? Solo le cuento lo que yo veo. A ver, a partir de octubre entran en escena los hermanos indígenas. Eso creo que ya sabíamos. Y a partir de noviembre, que empiezan los estudios, empieza solo a publicarse Guayaquil y Quito, porque cuando se acaba la muestra nacional era Indígenas Correctos. Al menos eso se mantuvo hasta la pandemia. A partir de la pandemia aparece en la escena Otto. Las 2 primeras semanas de la pandemia era algo brutal, creo que hasta primero estuvo. Eso para mí tiene una explicación.
Obviamente había esperanza, la gente estaba confiada, bueno, y finalmente los resultados, que fueron macabros, no creo que, insisto, para mí no fue culpa de Otto, arriesgó la vida. ¿Ya? Para mí no fue culpa de Otto, como le digo, fue ese funcionario de un banco que te ayuda, que juega contigo, se la juega, pero él no es el que maneja el banco, él no va a evitar que el banco quiebre, ¿no? Es esa persona que está en atención al cliente, que te da su celular, su correo, te abre un número de caso, está pendiente, pero él no puede evitar que el banco quiebre. Entonces, él estuvo primero en algunos grandes momentos de la pandemia, luego salió Álvaro a la escena y de pronto la derecha en general se desbalanceó. Y al menos lo que yo sé o lo que tengo, se mantiene correísmos indígenas, primero y segundo, con mucha distancia del correísmo y con el pelotón de derecha cerca de los indígenas. Digamos que el pelotón de derecha que lo encabeza Otto está cerca de llegar al segundo puesto. Pero falta muchísimo. ¿Sí? Falta mucho, sí señor. Esto simplemente son sondeos de opinión. De pronto con una investigación que falta bastante, podríamos ya ver los por qué, ¿no? Más que quién va primero o cuarto. Para mí no es ciencia, Otto es el relevo natural, Otto es el cambio, al menos de esa tendencia, ¿no? Oiga, abogado, dígame. ¿Cómo sería cuando uno lo barajan de la radio? ¿Un maleteo radial? Claro, un maleteo, ¿no? Muy bueno esta vez. Se puso fino, Osvaldo, muchas gracias. Muchas gracias por su gentileza y amabilidad, ¿no? Eduardo querido, amigos, hermanos del foro, siempre Eduardo, yo lamentablemente Eduardo tengo que ser así, hermano, agradecido gracias. Con I99, agradecido con este foro, y por favor sigan adelante porque I99 es una institución guayaquileña y hay que fortalecer las instituciones guayaquileñas. Sigan adelante con esa objetividad, con esa imparcialidad, con ese criterio y con esa fortaleza. Así que vive el Ecuador, Dios bendiga a Guayaquil, saldremos adelante. Gracias Eduardo querido y a todos los amigos del foro.